Bienvenidos a su curso virtual de física. En esta semana vamos a desarrollar los temas de movimiento circunferencial uniforme y movimiento circunferencial uniformemente variado. Cuando nosotros nos hacen referencia del análisis o la clasificación de los movimientos mecánicos, habíamos visto que estos se van a definir en función de sus trayectorias. Por ejemplo, si el movimiento, la trayectoria es una línea recta, nosotros hablamos de un movimiento rectilíneo. Si la trayectoria, por ejemplo, es una parábola, como hemos visto en las semanas anteriores, estaremos hablando de un movimiento parabólico. En este caso, cuando a nosotros nos hablan de un movimiento circunferencial, se nos viene a la cabeza y tenemos que pensar que la trayectoria es una circunferencia. Y por ahí te puedes preguntar, profesor, ¿y qué cuerpo desarrolla un movimiento circunferencial, por ejemplo? Yo puedo agarrar, por ejemplo, acá. Yo tengo un pequeño objeto, tengo una pita y puedo hacer girar él, ¿no? ¿Sí? Entonces observas que el extremo, que es la tiza, está desarrollando un movimiento circunferencial en un plano vertical. La trayectoria es una circunferencia. Pero yo este mismo sistema puedo agarrar y puedo hacer girar de esa forma. Mira. Entonces ahora el plano de rotación ya no es vertical, sino el plano de rotación es horizontal. Pero yo tengo que identificar que la trayectoria es una circunferencia, sea una trayectoria circunferencial a lo largo de un plano horizontal o una trayectoria en un plano vertical. Y para eso nosotros necesitamos definir algunos elementos de este movimiento circunferencial. Por ejemplo, acá tú tienes un gráfico en el cual vamos a identificar algunos elementos. Si nos dice que la trayectoria es circunferencial, entonces yo ubico el centro del movimiento circunferencial, que sería este puntito, eso es el centro del movimiento circunferencial, y acá estaría la partícula, y esta partícula está desarrollando ese movimiento circunferencial. Entonces, si empiezo a analizar esta partícula, viene, continúa ese movimiento, sigue, termina de dar una vuelta, ¿sí? Continúa su movimiento y realiza la segunda vuelta, continúa, ¿sí? Y así va a realizar su tercera vuelta, su cuarta vuelta, su quinta vuelta. Entonces nos damos cuenta que este movimiento se repite, ¿no? Que esta partícula cada cierto tiempo va a completar una vuelta entera. Entonces debe haber alguna magnitud física que te diga qué tiempo se va a demorar esta partícula en realizar una vuelta entera. Y esa magnitud física que nos indica cuántos segundos se va a demorar en realizar una vuelta entera se denomina periodo. El periodo está representado con la letra T mayúscula, es la notación que se le da. Entonces el periodo te representa el tiempo que demora en dar una vuelta. Ya. Ahora, cuando nosotros observamos los cuerpos que desarrollan un movimiento de rotación o un movimiento de giro, como las hélices del ventilador, ¿no? Muchas veces nosotros nos habremos preguntado, profesor, ¿y se puede contar, por ejemplo, cuántas vueltas se realizará las hélices de un ventilador en un segundo? O tal vez, ¿no? Tú has puesto un CD en tu computadora, ¿no? O en la lectora del CD, tú has visto dentro de la lectora que el CD desarrolla un número de vueltas, ¿sí? ¿Y cuántas vueltas se estará realizando por cada segundo? ¿Sí? Entonces, si yo quiero cuantificar el número de vueltas que va a realizar por cada segundo, ya no voy a estar hablando del periodo, sino vamos a hablar de ese término de acá, que nos dice la frecuencia. Entonces, la frecuencia a nosotros nos indica el número de vueltas que realiza por cada segundo. Así como el periodo, fíjate que este periodo me indica el tiempo que demora en dar una vuelta, la frecuencia me indica cuántas vueltas da en un segundo. Pero ese si nosotros empezamos a analizar exactamente intervalo de tiempo de un segundo. Podemos encontrarnos problemas en donde nos pueda mencionar a nosotros, hay un ventilador cuyas hélices, por ejemplo, realizan 32 vueltas en 16 segundos. Y en ese tipo de problemas nos van a pedir, calcule el periodo. O sea, ¿cuánto tiempo se estaría demorando en una vuelta? O calcule la frecuencia. ¿Cuántas vueltas se está realizando por cada segundo? Entonces nosotros debemos de conocer algunas expresiones más generales para poder determinar tanto el periodo y tanto la frecuencia. Entonces, si nosotros queremos calcular ese periodo, de forma general diremos, el periodo T te va a representar la división entre el tiempo dividido entre el número de vueltas.
Si nosotros empezamos a ponerle las unidades, muchachos, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, el tiempo. La unidad en el sistema internacional del tiempo viene a ser segundos, S minúscula. Por ahí puedes preguntar, profesor, ¿y el número de vueltas? El número de vueltas es una cantidad dimensional, solamente te indica 5 vueltas, o 6 vueltas, o 7 vueltas. Entonces, así de forma general calculo el periodo. Lo mismo puedo hacer para la frecuencia. En la frecuencia, de manera general, nosotros vamos a poner como el número de vueltas entre el tiempo. ¿Sí? La unidad de la frecuencia sería, en algunos textos tú vas a encontrar que la unidad puede estar escrita de esta manera. El número de vueltas es adimensional, por lo tanto 1, tiempo segundo, 1 sobre segundo. Pero este segundo puede subir al numerador con signo cambiado, que sería S a la menos 1, segundos a la menos 1. O la unidad en el sistema internacional, segundo a la menos 1, tiene símbolo HZ. Y HZ te representa los hertz, ¿no? Entonces la unidad de la frecuencia nosotros le vamos a poner hertz, que te va a indicar cuántas vueltas da por cada segundo. Si te dice, por ejemplo, una partícula tiene una frecuencia y la frecuencia es 10 Hz, 10 Hz nosotros debemos entender como 10 Hz. Y si nos está dando 10 Hz, nos dice que la partícula está realizando 10 vueltas en un segundo. Si por ahí nos dice hay una partícula cuya frecuencia viene a ser 240 Hz, 240 Hz, significa que esa partícula tiene la capacidad de realizar 240 vueltas por cada segundo. Eso es lo que nosotros debemos de entender con lo que denominamos frecuencia. Ahora, el otro elemento viene a ser el radio de giro. Por cuestiones geométricas, nosotros sabemos que el radio de una circunferencia es aquel segmento que une el centro de esa circunferencia con cualquier punto de la periferia. Ahora, ¿pero por qué denominamos nosotros radio de giro? Porque este radio es un radio vector que siempre va a estar uniendo el centro del movimiento circunferencial con la posición que va a tener la partícula. Esto de acá te representa el radio de giro. ¿Sí? Es como la agujita de un reloj que siempre va a estar apuntando a la posición de la partícula. ¿Por qué vamos a denominar nosotros un radio de giro? Porque esta partícula viene, es como si fuera, si logras distinguir como si fuera la cuerda, si la partícula se mueve, el radio de giro le sigue a la partícula. Si la partícula continúa moviéndose, el radio continúa siguiendo a la partícula, ¿no? Está girando conjuntamente con la partícula. Es por eso que nosotros denominamos radio de giro. Cuando esta partícula, ¿no?, luego de cierto tiempo habrá girado, yo puedo graficar acá, ¿sí?, esa partícula estará en esta posición, conservando la misma rapidez. Vamos a notar que en este tiempo, de esta posición a esta posición, en este tiempo, este radio de giro ya no está acá. El radio de giro ha cambiado de posición. Inicialmente estaba acá y ahora va a estar en esa otra posición. Y el radio de giro habrá cambiado un ángulo teta. Este ángulo lo vamos a definir como el desplazamiento angular, el desplazamiento que tiene al radio de giro mientras la partícula está girando en ese movimiento circunferencial. Ojo ahí, ¿no? Desplazamiento angular o ángulo barrido. Además, nosotros vamos a tener acá toda esta longitud, ¿no? La partícula viene a lo largo de la periferia de este movimiento circunferencial y toda esta longitud de la curva lo vamos a definir como una longitud de arco, que van a ser los otros elementos que tiene este movimiento circunferencial.
Por acá nosotros habíamos visto al radio de giro que podía desplazarte cierto ángulo en la posición central, ¿no? Ahora, si por ejemplo la partícula daría una vuelta completa, el ángulo barrido que tú observas acá, que sería el desplazamiento angular, me estaría indicando toda una vuelta completa. Y tú sabes que si es una vuelta completa, el ángulo sería 360 grados sexagesimales. Pero hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? La unidad que va a tener el desplazamiento angular no va a ser en grados sexagesimales, sino va a ser en radianes. Y hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Por ahí también te puedes preguntar, profesor, ¿y se podrá calcular, por ejemplo, cuánto es el desplazamiento angular que va a realizar por cada segundo? O sea, yo puedo saber si este ángulo barrido puede ser pi medio radianes por cada segundo o tal vez 2 pi radianes por cada segundo. ¿Se podrá medir eso? Sí, sí se va a poder medir eso. Y para calcular eso, nosotros vamos a utilizar lo que denominamos la rapidez angular, cuyo símbolo, ¿sí?, en nuestro alfabeto sería W, ¿no? O en el alfabeto griego viene a ser la letra omega. Entonces, nosotros en el desarrollo de los ejercicios lo podemos llamar omega o lo podemos llamar W. En sí no va a cambiar la forma de cómo vamos a analizar ese movimiento. Entonces, la rapidez angular nos va a indicar cuál es el desplazamiento angular por cada segundo. Matemáticamente, puedo mencionar que esta rapidez angular es el ángulo barrido dividido entre el tiempo. Así hay que calcular la rapidez angular. La unidad de la rapidez angular viene a ser el ángulo, te había mencionado que tiene que estar expresado en radianes y el tiempo tiene que estar expresado en segundos. Entonces tendremos unidad radianes por segundo. Ojo ahí con las unidades. Ya. Ahora, ¿puede haber alguna otra forma distinta de poder calcular esa rapidez angular? Me dice, profesor, es el ángulo barrido. Y hace un momento habíamos mencionado que si realiza una vuelta, el ángulo vale 2 veces pi. Y por aquí hemos definido qué tiempo se demora en realizar una vuelta. A ese tiempo se denomina periodo. Entonces, lo que yo puedo colocar acá sería también de la siguiente forma: que esta rapidez angular, notación matemática, ángulo barrido entre el tiempo. Si nosotros hablamos de exactamente el ángulo para una vuelta, es 2 veces pi radianes. Y el tiempo que demora en realizar una vuelta es T mayúscula, que se denomina periodo. Ahora, ese periodo va a estar relacionado íntimamente con lo que nosotros denominamos frecuencia. ¿Por qué? Porque acá tienes que darte cuenta que la frecuencia va a ser la inversa del periodo. Date cuenta, si el periodo es tiempo entre número de vueltas, simplemente la inversa, y acá tengo número de vueltas entre tiempo. Entonces, si la frecuencia es la inversa del periodo, y acá yo tengo 2pi entre periodo, entonces yo puedo también poner como la rapidez angular como el producto de 2 veces pi multiplicado por la frecuencia. Pero ojo ahí, esta frecuencia tiene que tener estas unidades. ¿Qué dice acá? Hertz. Y Hertz me indica el número de vueltas que va a realizar en cada segundo. Cuidado ahí, porque puedes encontrarte a ti otra notación de la frecuencia, como por ejemplo la frecuencia expresada en RPM, que nos va a indicar a revoluciones por minuto, o RPS, que es revoluciones por segundo. Vas a tener cuidado con eso. Otro de los elementos que nosotros debemos de tener en cuenta en el movimiento circunferencial es lo que denominamos longitud de arco. La longitud de arco va a ser aquella medida de la longitud de la trayectoria descrita por este móvil. Por ejemplo, si tú tienes esta partícula en esta posición desarrollando este movimiento circunferencial, la longitud de arco será la longitud de toda esta curva que observas. Todo esto te representa la longitud de arco, cuya notación le podemos representar mediante S y un pequeño sombrerito que nos va a indicar la longitud de arco.
Recuerda que las unidades de esta longitud de arco tienen que ser en metros. Ojo ahí. Ahora, conociendo la longitud de arco, nosotros podemos ya definir lo que viene a ser la rapidez lineal o la rapidez tangencial. Esta rapidez nos va a indicar cuántos metros estaría recorriendo esta partícula por cada segundo a lo largo de toda la periferia de este movimiento circunferencial. Es decir, cuánto es la longitud de arco recorrida por cada segundo. Eso me indica la rapidez lineal o la rapidez tangencial, en donde nosotros podemos mencionar V viene a ser el recorrido que realiza la partícula, representado con la letra E, entre el tiempo. Pero ojo, este recorrido es la medida de la longitud de arco que tenemos ahí. Ese es el recorrido. Ese recorrido tiene como unidad metros, el tiempo segundos. Entonces, la unidad que va a tener la rapidez lineal viene a ser metros por segundo. Si esto de acá queremos abreviar en símbolos, podemos mencionar acá lo siguiente. Matemáticamente puedo decir que esta rapidez es igual al recorrido entre el tiempo. Y acá, de forma análoga al movimiento rectilíneo uniforme, nosotros podemos decir que el recorrido es igual al producto de la rapidez por el tiempo. Es decir, la longitud de la circunferencia que va a describir dicho móvil siempre se va a calcular multiplicando la rapidez lineal o tangencial que tiene multiplicado por el tiempo. Y esto va a ser bastante útil para encontrar la relación existente entre la rapidez lineal y la rapidez angular. Para ello vamos a utilizar el gráfico que nosotros tenemos en esta parte. Esta partícula en un determinado instante va a encontrarse en la posición A. Va a ir a lo largo de esta trayectoria circunferencial y va a llegar a la posición B, demorándose un cierto tiempo t. Y por acá nosotros podemos decir de la figura el recorrido de la partícula desde la posición A hasta la posición B es igual al producto de la rapidez multiplicado por el tiempo. Pero en ese tiempo también te has dado cuenta que este segmento, el cual hemos definido como radio de giro, ya no está en esa posición, sino el radio de giro está en esta posición. Y el radio de giro ha tenido un desplazamiento angular igual a θ radianes. ¿Sí? Y acá hay una relación entre la longitud de arco, el ángulo central y lo que viene a ser el radio. También tú puedes decir que la longitud de arco AB de esta relación, ¿te recuerdas? Aquí era igual, era el producto del ángulo central multiplicado por ¿qué? Claro, ¿no? Por el radio. Entonces esto es θ por r. Pero estamos hablando de la misma longitud. Esto visto en el movimiento circunferencial y eso de acá visto por propiedades geométricas. Ahora dime tú, ¿cómo son estos dos? ¿Son iguales o no son iguales? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces vamos a igualar. Igualando, vamos a tener lo siguiente: que el producto de la rapidez multiplicado por el tiempo es igual al ángulo barrido multiplicado por el radio de giro. El tiempo que está multiplicando la rapidez voy a pasar a dividir al segundo miembro y voy a tener que la rapidez es igual al ángulo barrido dividido entre el tiempo y todo esto multiplicado por r, que sería el radio. Dime tú, ¿esta expresión de acá no se te hace conocida? Sí, sí o no. Ángulo entre el tiempo, desplazamiento angular entre el tiempo.
¿Qué era eso? Muy bien, era la rapidez angular. Entonces, profesor, todo esto es la rapidez angular. Entonces, acá yo tengo una relación muy importante. Y esta relación es que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. Y esta relación que nosotros acabamos de encontrar es válida, ¿sí? Esto es válido para todo movimiento circunferencial. ¿Qué quiere decir? Que esta relación de que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio no es exclusividad del movimiento circunferencial uniforme. Eso también tú puedes utilizar en el movimiento circunferencial uniformemente variado o en general en cualquier movimiento, independientemente si la variación es uniforme en la rapidez, ¿no? Puede ser, ¿no? Una rapidez instantánea y eso va a depender de las características del ejercicio. ¿Qué significa que la rapidez angular tenga dependencia con la rapidez tangencial en función del radio? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un disco, si eso de ahí fuera un disco, si eso de ahí fuera un disco, y yo voy a ubicar una partícula, por ejemplo acá, que se encuentra a una distancia r, y el disco estaría girando con una rapidez angular w, este puntito tendría una rapidez tangencial v. Pero si yo ubico otro punto, por ejemplo acá, y este punto está al doble de distancia, la rapidez tangencial, si duplica el radio, se duplica el valor de la rapidez tangencial. O sea, este punto tiene 2 veces v. Y si ubico otro punto, por ejemplo en la periferia, pero este puntito estaría a una distancia 3r, se triplica el radio, entonces se triplica la rapidez tangencial. Por lo tanto, este puntito estaría teniendo una rapidez 3 veces v. Eso es lo que nos está indicando esta relación entre la rapidez tangencial y la rapidez angular.